Ok, muy buenas tardes a toda la gente de Venezuela, a toda la gente de Ciudad Guayana. Hoy nos encontramos en vivo por YouTube con la distribuidora Mau, señores. Hoy tenemos un invitado especial porque vamos a abordar un tema muy importante en este día. El tema es el manejo del dolor desde una perspectiva integral. Para eso tenemos unos invitados especiales como lo es el traumatólogo Rogel Fernández. Un fuerte aplauso para él, de verdad. Bienvenido, doctor. El doctor Simón Figuera también. Un fuerte aplauso. Alicia Espinosa, bienvenido. Gracias. Tenemos a Evelyn Burgo, bienvenida. Elaine Mejía, bienvenida Elaine. Y Elaiza González, bienvenida Elaiza. Más allá del síntoma, ¿cómo entender el dolor en su totalidad? La primera causa del paciente a una consulta es dolor, en todas sus presentaciones. Una de las cosas más difíciles de tratar en medicina justamente es el dolor, bien sea agudo, bien sea crónico, puede ser de origen neuropático, y para manejar el dolor se necesita conocer la fisiopatología del dolor, cómo y por qué se origina el dolor. Si hay una causa física, inclusive si hay una causa desde el punto de vista emocional, donde el manejo del dolor tiene que ser multidisciplinario. Deben estar médicos clínicos, médicos quirúrgicos, psiquiatras o psicólogos, fisioterapeutas, y inclusive incorporar al paciente actividades físicas que puedan ayudarlos a drenar cualquier dolencia que puedan tener, desde cualquier parte de la economía del cuerpo y desde cualquier origen que se pueda presentar. Si no fuese por el dolor, no hubiésemos evolucionado. Eso nos permitió a nosotros mantenernos en alerta, hacer un sistema nervioso altamente especializado, y ese dolor nos hizo evolucionar a ser lo que somos hoy en día. Entonces, bueno, tratar el dolor, así como nos llevó a evolucionar, también nos ha hecho estudiar a profundidad. Excelente las palabras del doctor. Ya hemos estado en otras mesas redondas acá, claro. Hemos compartido, y hoy el punto y enfoque es de la distribuidora Mau, con sus productos Coralife, ¿verdad? Cuéntame la experiencia y dónde lo has aplicado algunos de estos productos que vemos aquí para toda Venezuela y la gente que nos está escuchando en Ciudad Guayana. ¿Cómo lo podemos utilizar? Y que fíjate, lo uso de manera combinada. No como de primera elección en el manejo del dolor, sino como coadyuvante de una patología dolorosa. Vamos a suponer un paciente con un dolor articular, una artrosis. ¿Te acuerdas que las abuelitas compraban el famoso pingüino tal y qué sé yo, y se lo ponían en la rodilla? El mentol, ¿verdad? Que da una sensación de frío, lo que nosotros denominamos hoy en día crioterapia, lo podemos tener con los productos mentolados, perfecto. Y que tienen alcanfor, entonces da esa sensación de frío y que a la larga nos va a dar un confort, ¿verdad? Y alivio de ese dolor que es localizado y que es un dolor crónico por lo general. Y dependiendo de la patología, se usan distintos tipos de parche de los de la línea Coralife. Todo paciente nos llega primero con dolor, y el dolor hay que tratarlo, pero también hay que tratar lo que ocasionó ese dolor, una limitación a los movimientos, una postura antálgica, donde ya hay una mala postura que también va a contracturar otros grupos musculares, entonces va a acrecentar ese dolor. El estado de ánimo, porque hay pacientes que llegan que tienen 4 meses con un dolor, por ejemplo en hombro, tienen mal dormir hace 4 meses, están irritados, deprimidos, ansiosos, entonces todo eso hay que evaluar y trabajar. Y como acá lo han dicho en la mesa y lo trabajamos, somos un equipo. Entonces, si no tiene evaluación médica, lo mandamos al especialista. Luego ya vuelve a las terapias. En las terapias, ¿qué trabajamos? Dolor, la parte muscular, la parte articular, para que vuelva a ser funcional en sus actividades y tener calidad de vida. De verdad que el dolor es un tema que llena las consultas específicamente de los traumatólogos, bueno, de todos los médicos, pero el de los traumatólogos es todo el día a día. Entonces, el dolor pues tiene sus características, hay que estudiarlo, como bien lo dijo el colega, no solamente desde el punto de vista anatómico, por un tema de lesión o cualquier otro índole, pero específicamente también hay que enfocarnos en la parte emocional, en el estilo de vida que lleva esa persona. Necesitas hacer ejercicio, comer bien, necesitas dormir, necesitas reposo,
porque el paciente cree que el reposo es, no voy al trabajo, no, eso es que tienes que descansar, que tienes que dormir, y la casa tiene trabajo. Más que todo cuando es la mujer no guarda reposo en la casa, la mujer trabaja más en la casa. Entonces, en este aspecto, pues hay que elegir bien lo que vamos a utilizar para tratar el dolor en estos pacientes. He tenido experiencia más que todo con el producto de capsaicina, ¿ok? El producto de capsaicina, pues como ya todos saben que proviene del picante, elimina pues esa sensación de dolor a través de una dosis constante que produce el parche a través de esa piel y esos nociceptores, provocando entonces la ausencia del dolor para permitir al paciente que él pueda descansar en ausencia del dolor, ¿ok? Pueda culminar esa rehabilitación. Lo que todo coincide es con el equipo multidisciplinario. De verdad que se han visto muy buenos resultados cuando uno trabaja en equipo. Porque uno puede trabajar con tu punto de vista y el paciente evoluciona, pero si tenemos el punto de vista de diferentes especialidades y de diferentes ángulos, nos hemos dado cuenta que el paciente evoluciona más rápido y esa es la idea. Por ejemplo, algo que nombró el doctor Roger de la terapia del dolor con los anestesiólogos, nosotros trabajamos con anestesiólogos y a veces ellos nos llaman y me dicen, mira, yo voy a bloquear tal músculo y tal músculo, y yo les digo, mira, no, yo necesito que me bloquees esto porque cuando él me va a realizar tal movimiento está limitado. Entonces me dice, bueno, yo también lo voy a dar. Entonces esa es la importancia de la comunicación, porque si no, él puede bloquear, pero a lo mejor le falta bloquear un punto que yo necesito en el momento de hacer los ejercicios o las actividades. Entonces esa comunicación nos ayuda más bien a avanzar, que muchas veces tienen como el tabú de que uno trabaja solo. No, uno puede trabajar solo, pero en equipo el resultado es más satisfactorio y es más rápido. Y con los parches, de verdad, claro, tengo como quien dice que me gusta más uno que otro. ¿Tu favorito? El capsaína, de todo. Capsaicina. Su favorito soy yo, ¿no? Bueno, No, por supuesto, claro está. Y de verdad he tenido buenos resultados. Mi opinión es que la etiología, la causa del dolor es fundamental, porque si no vamos a estar trabajando un dolor, como que dice por allí, en el aire, y trabajar con un diagnóstico seguro, pues es sumamente indispensable. La experiencia que le comenta Johnny es bien interesante, es con un paciente con fascitis plantar. Se había realizado 8 sesiones de terapia con calor infrarrojo, había tenido electroterapia, ejercicio de estiramiento, el diagnóstico era mixto, era un espolón calcáneo y una fascitis plantar, pero resulta ser que la terapia número 8 habíamos tenido una evolución del dolor más o menos en un 60-70%, y le colocamos este parche que ustedes ven por acá. Roger, ¿cómo se pronuncia, por favor? Capsaicina. Ok, aquí tenemos nuestro traductor oficial. Le duró aproximadamente unas 10-12 horas, Johnny, recuérdame. Sí, 12 horas. 12 horas, y los resultados fueron espectaculares. El paciente nos manifestó que había sentido un alivio que me llamó mucho la atención, porque nos había dicho que tenía como 3-4 dolor con un dolor intenso, que se le había calmado con las primeras 4 terapias, pero que volvió a sentir ese alivio del dolor con el parche. Entonces me parece súper genial, porque puede ser como un apoyo, un complemento en los tratamientos que nosotros como fisioterapeutas realizamos, ya que estamos tocando un tema que es importantísimo, que es el manejo del dolor. Es uno de los síntomas que nosotros como fisioterapeutas pues más abordamos. Siempre le digo a mis pacientes que no vean el dolor como un enemigo. El dolor es más bien un aliado, porque es un signo de alerta y de alarma de que nos está avisando de que hay una disfunción que debemos tratar. También es importante recalcar, por si hay pacientes por allí, personas de la comunidad, de la sociedad, pues conectados escuchando hablar sobre este tema. Me parece que es muy responsable comentar de que estos parches nunca van a, digamos que a suplir una consulta médica, ¿ok? Esto ciertamente tiene efectos fisiológicos favorables para el paciente, donde van a sentir un alivio, pero no vamos a estar tratando el origen, la causa del dolor. Esto es genial como para, por ejemplo, un sábado en la tarde, el AINE que puedo hacer, el doctor me dio la consulta para el lunes, ¿qué me puedo aplicar? Mira, yo te recomiendo a ojos cerrados los parches de Coralite. Ok, entonces bueno, a usarlo. Este es mi preferido también, y el de lidocaína. Mira, el parche, permíteme un momentito, el parche es adaptativo también, porque lo pudimos adaptar a una fascia plantar, imagínense.
Sí. Fue algo increíble que nosotros mismos, Sí. que incluso nuestra aquí, Carla... Estaba sí, presente. Sí, estaba presente y ella quedó sorprendida porque, o sea, adaptar un parche que, o sea, aquí salen cuatro porciones, Sí, sí. dos como Hay que para darle la forma. darle la forma. Y es de verdad muy relevante este Sí. caso, ¿no? Bueno, he escuchado ya bastante información. Si les soy sincera, no he usado los productos, pero siento que pueden ser un gran apoyo para el tratamiento. Correcto. Entonces nosotros a veces abordamos el dolor con electroterapia y tienen los dos efectos dependiendo si es un dolor crónico o un dolor agudo, podemos entonces discernir qué es lo que vamos a hacer allí. Entonces, que tenga esos mismos efectos sobre el cuerpo con un solo parche es como mandar al paciente con un té impuesto prácticamente, Claro, ¿no? claro. Entonces, también es un apoyo para aquellos pacientes que no se adaptan y no tienen esa adherencia a tomar antiinflamatorios post-terapia o indicados por el médico. Porque Pueden ya ha ser- tomado tantas. o que ya ha tomado tanto y están bastante sensibles a nivel estomacal y todo aquello. Y otra cosa, de verdad que estoy agradada con lo que veo, le genera al paciente calidad de vida, hablando de eso, tomando en cuenta que un paciente, ¿verdad? Tomándolo como un ser biopsicosocial, Tal cual. tal cual. Es necesario reconocer ese efecto que tiene el dolor y cómo influye no solamente en sus capacidades físicas, sino en su desempeño laboral, sus relaciones familiares y todo aquello. Así como dijo mi compañera Elaine, nunca se puede tomar un parche como la solución, más no es más. Pero es un complemento. Un complemento. Complacida de la invitación, de verdad. Y bueno, a probarlos. Ya más adelante daré testimonios. Dios Bueno. mediante. Hablemos de lo que nos detiene. ¿Cómo manejar el dolor músculo-esquelético? ¿Qué hacemos? Podemos dar tratamiento oral, ¿ok? Dependiendo del tipo de dolor, va a variar el tipo de medicamento que voy a indicar. Pueden ser AINES, pueden ser esteroides, pueden ser neuromoduladores o pueden ser opiáceos, ¿ok? Entonces, básicamente hay una gran gama de medicamentos que nos van a ayudar. Pero hay coayudantes, como lo dijimos hace un rato. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de la capsaicina. La capsaicina, desde el punto de vista farmacológico, para quienes no saben qué es la capsaicina, lo usamos a diario en casa, que es el picante que le agregamos a la comida. Pero la capsaicina es una neurotoxina. En dosis muy bajas, ¿ok? Puede suprimir el dolor porque actúa a nivel de los receptores o nociceptores para el dolor. ¿Qué sucede? Inhibes dolor de manera local y también cuando comes picante, que tienes satisfacción porque realza el sabor, el cerebro va a producir endorfinas y las endorfinas son nuestro aliado, nuestro anestésico, pero resulta que también al tener el picante también produce dolor y a nivel del cerebro la estructura de satisfacción y dolor están una al lado de otra y responden al mismo tipo de neurotransmisores que son la dopamina. Entonces la endorfina es la dopamina que yo produzco. Entonces fíjate, como dijo la licenciada hace un rato, yo le puedo dar un medicamento por vía oral a el paciente, pero puedo potenciar a nivel local, esto es a nivel sistémico, ¿ok? A nivel central y a nivel local voy a potenciar la acción del parche y que se va liberando de manera progresiva en el sitio donde se produce la lesión. Entonces fíjate que tú estás manejando el paciente de manera integral. Básicamente, Justamente. así el ejemplo de la capsaicina. Ahora, cada uno de estos parches tiene una fisiopatología o una farmacocinética distinta. Entonces, la lidocaína, ¿qué es? Es un anestésico, ¿verdad? Trabajar para los dolores radiculares. Es correcto, todo eso, es ¿no? correcto. Entonces hay sitios donde yo necesito calor, vamos a suponer en la espalda o que tengo algún problema muscular, pero a nivel articular yo necesito crioterapia y también lo puedo hacer bajo una reacción química como lo hace Entonces fíjate que el manejo del dolor, o sea, podemos pasar todo el día hablando de dolor. Exacto. Y básicamente es eso, atacar la causa,
solucionar el problema de dolor y posteriormente hacer la solución definitiva, bien sea por las vías que te nombré, bien sea médico, bien sea quirúrgico o a través de lo que hace el quiropráctico, básicamente. Sí. Que yo digo que esto es un matrimonio. Yo soy de los pacientes que yo soy de los médicos que trata al paciente de manera conservadora principalmente, pero me agarro mucho de la mano del fisioterapeuta, y sin fisioterapeuta no camino porque es mi otra pierna. Entonces así hago. Y la importancia de saber de dónde viene el dolor y qué lo causa para saber qué parche es el adecuado para usarlo, Claro. porque no todos son adecuados para la misma patología y lo que uno Exacto. quiere. Entonces, dependiendo de lo que uno necesita con tu paciente, es que uno escoge el parche más adecuado para ese paciente. Lo otro importante es que es transdérmico, o sea, va sobre la piel, y tenemos que saber si el paciente no sufre de alergia, no es sensible a los medicamentos externos. Entonces hay que evaluar integralmente, hacerle pues en la historia todas esas preguntas, porque hay gente que se roza y ya tiene la reacción porque son sensibles. Sí, ¿ya? hay alérgicos a la capsaicina. Sí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo órgano más grande del cuerpo? Es la piel. Y absorbe exactamente igual que el intestino, pero tiene que ser materia liposoluble, no puede ser hidrosoluble, porque lo hidrosoluble lo repele la piel. Entonces, esto está hecho especialmente para que sea absorbido por la piel por las condiciones químicas que tiene, tanto el medicamento como la piel. Como bien lo dijo el colega, identificar la causa, porque la solución de repente no es una pastilla, no es un parche, sino que es la cirugía. Una vez pues teniendo en cuenta que el paciente no es quirúrgico, tenemos una gama enorme de opciones para poder tratarlo, ¿ok? Y para esto hay que identificar al paciente. Dio en el clavo mi compañera, porque de verdad que si el paciente es alérgico, entonces esa gama se reduce. Tienes que ajustarte al paciente. Un paciente no se parece al otro, repito. Entonces, y conocer cómo funciona el medicamento. Porque, por ejemplo, al parche de mentol, que generalmente lo combina con alcanfor, eso produce una reacción química. Esa reacción química en la piel genera, además de la analgesia, la sensación de frío, también provoca una vasodilatación. Esa vasodilatación va a provocar un eritema, se va a poner rojo, porque él trabaja a través de provocando una pequeña irritación, que es parte de su función. Entonces, o el paciente piensa que es una alergia, ¿ok? Entonces es importante saber que eso es esperado, es un efecto esperado, porque es parte de su proceso químico. También la ventaja de esto es que el medicamento se encuentra concentrado en esta lámina fina que es el parche, permite al paciente la comodidad, ¿okay?, de no estar ajustado a una tableta cada 5 horas, cada 6 horas, cada 7 horas. Qué fastidio, se nos olvida estar tomando tanta tableta, y sobre todo cuando somos personas activas, porque entendemos que hay que trabajar, hay que producir, y el paciente pues cuando va a la consulta, él lo que quiere es quítame el dolor. Tú le quitas el dolor al paciente y eres el mejor médico. Entonces, ¿dónde está el secreto? Bueno, identifica al paciente, identifica la patología, coloca el tratamiento y eres el mejor médico, porque el paciente fue a buscar y usted le dio la solución. Bueno, el dolor musculoesquelético hoy en día es muy común. La gente, por la vida que se está llevando, como está el mundo de acelerado, anda estresada. Eso causa contractura muscular, como decía, global, todo lo que afecta. Pero trabajamos también con los agentes físicos, que es el calor, el frío, la electroterapia, el ultrasonido, aunque algunos ya no lo quieran usar, todavía eso sirve. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama iontoforesis, que es la aplicación de un gel analgésico y desinflamatorio, y va a las primeras capas musculares. ¿Qué pasa con eso? Al desinflamar y quitar dolor, empezamos a movilizar pasivo y asistido. Y como se ha dicho, lo dice el doctor, cada persona es individual y el tratamiento es personalizado. Bueno, es que aportamos ya todo aquí tenemos la especialista también. No, y que ya la parte musculoesquelética ya prácticamente todo se ha dicho, sí. Y en realidad lo abordamos el día a día en la consulta. Y también en la consulta uno aborda mucho
la higiene postural, porque muchas veces sí disminuimos el dolor, pero la persona está compensando, no hacemos ese balanceo, entonces no estamos haciendo nada. Muchas veces tenemos buenas respuestas a los agentes físicos, los pacientes sienten la disminución del dolor, pero se van de la consulta bien y el día siguiente vienen con dolor. ¿Por qué? Por el higiene postural, o sea, de las cosas como van haciendo su día a día. Sí. Entonces uno también tiene que abordar eso, y también si es trabajador, si pasas largos periodos en una oficina, mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, hay que hablar de las pausas activas. Entonces, claro, cuando uno habla del dolor, uno abarca todo, tanto postural como, bueno, hay que disminuirlo, y las causas son múltiples, y muchas veces uno le aplica todo, el dolor se va, pero empiezan a hacer su día a día y el dolor vuelve. Entonces uno ataca la parte muscular y el dolor desaparece. Entonces eso, abordarlo en todos los ámbitos. Sueño, relaciones interpersonales, solamente por la sobrecarga de estrés que se manifiesta en contracturas musculares prolongadas. Tenemos la ayuda de tecnología, cosa que no se veía mucho antes. Hoy en día se está aplicando ondas de choque, magnetoterapia, láser-terapia y todo lo que comentó la colega Alicia de los ejercicios terapéuticos, que son muy importantes. Hay algo interesante, y que es un diagnóstico que pasa muchas veces desapercibido: síndrome fibromialgia. ¿Okay? Sí. Creo que ustedes lo detectan con más facilidad de lo que lo hacemos nosotros, porque el paciente no sabe y no sabe a dónde acudir cuando tiene un síndrome fibromialgia. Y cuando el dolor tiene demasiado tiempo, entonces se convierte en un síndrome regional complejo. Entonces, y que el paciente tampoco lo sabe. Y nosotros somos los que estamos entrenados para eso. Sin embargo, la cuestión es llamar a la conciencia y educar a la población. Sí. Pero también sabemos que tenemos el dolor somático y el dolor visceral. Es correcto. El dolor somático se encuentra más rápido que el visceral. A mí me pasó con un paciente que después de 15 sesiones de terapia por una lumbalgia se va de alta con sus ejercicios, con su entrenamiento postural, porque no sacamos nada, eliminar el dolor, mejorar, fortalecer, hacer estiramientos para que tenga calidad de vida el paciente, entrenarlo en todo ello y que él no lo siga haciendo. Llegue a la casa, se eche, se agache, sin flexionar rodilla, etc. Entonces, a mí me pasó con un paciente que le di de alta y a los 2 días llega con dolor fuerte, pálido. Yo le dije, esto no es músculo esquelético, o sea, no es su lumbar, su parte lumbar. Le hice la prueba de puño percusión, salió positiva, lo refirió al urólogo. De inmediato lo mandé al otro lado del pasillo porque había un urólogo que estaba atendiendo y tuvo cupo y lo atendió. Piedras en el riñón. Era visceral el dolor. ¿Sientes que no eres capaz de cuidar a tu ser querido? Hablemos del síndrome del cuidador. Bueno, el síndrome del cuidador es aquella persona que le toca cuidar a algún familiar o aquella persona que cuida a un paciente que es dependiente. ¿Qué quiere decir dependiente? Que hay que ayudarlo a hacer la mayoría de sus actividades y si está encamado hay que ayudarlo en todo. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? No tiene muchas veces las herramientas ni está preparado. Lo hace el familiar desde el amor y el cuidador desde el trabajo. Pero ¿qué pasa? Él también se enferma, se llena de cargas, vienen los dolores musculoesqueléticos, viene la depresión porque se siente impotente al ver que muchas veces no sabe manejar la situación. Viene también la irritabilidad, la impotencia de no poder hacer más. Entonces, eso afecta la parte emocional, la parte física, la vida de esa persona. No tiene tiempo para él o para ella, pero todo lo hace por la vocación en el trabajo y el amor al familiar. Entonces, eso también nos llega a nosotros y también tenemos que educarlos a todos los que son cuidadores. Vayan
y evalúense si hay un dolor, si se sienten deprimidos, si sienten ansiedad, busquen al especialista para que todos tengan calidad de vida, tanto el paciente que atienden como ellos. Ese es el síndrome del cuidador. Por cualquier razón, el paciente debe permanecer en cama ilimitado. Entonces, al estar limitado, pues el familiar, basado en el amor que le tiene, pues tiene que ayudar a su familiar paciente. Entonces, como el familiar no está, o el cuidador, porque no siempre es un familiar, no está preparado, no fue formado, no estudió eso, es simplemente un familiar. De repente es ingeniero, pero en su carrera no le enseñaron a cuidar un paciente, a bañar un paciente, claro, a porque movilizarlo. es distinto cuando ya es un cuidador o una enfermera capacitada que te dan las Correcto. técnicas y las herramientas donde tú no haces peso Esfuerzo. en tu columna o el esfuerzo, sino que ya lo adapta a una persona que es que un familiar se le enfermó y tiene que hacerlo como sin la destreza, pues, Sí. hacerlo Correcto. sin... En distintas patologías como traumáticas, pero imagínate el nivel neurológico. Ajá, lo neurológico también. De las causas que el cuidador padece ahorita. He tenido la experiencia de un paciente y el cuidador, bueno, con hipertensión. O sea, comenzando una hipertensión, porque ese se trasnoche, la pastilla a las 2, 3 de la mañana, el dolorcito de la paciente. No, y sobre todo la parte de columna. Claro, porque no saben y hace todo el esfuerzo y la columna se sobrecarga. Y se pueden apoyar con fisioterapeutas o enfermeros para que los entrenen o los asesoren de cuáles son las posturas correctas, pues como Sí, porque hay técnicas de trasladar a los pacientes que uno hacen que la carga del peso pues no recaiga tanto. Sí, porque a veces me dicen, ay, ¿cómo haces tú para pasar ese hombre tan grandote y eso? Yo, bueno, con técnicas, no es fuerza, son técnicas que uno utiliza para poderlo hacer. Querer cuidarte y no querer cuidarte más y llega más allá que una lesión musculoesquelética. Así Ese es. es un tema muy Es más importante. que muy importante. El peligro de ser tu propio médico. ¿Por qué no debemos automedicarnos? Siempre debe ser indicado por un médico. Siempre. Es posible que sea OTC, otro tipo de compras de libre consumo, pero todo medicamento debe ser indicado así como te dije, que la piel absorbe, como el intestino, o tal vez más, hay anticonceptivos que se ponen en la piel, ¿cierto? Entonces, bueno, mira, en caso de dolor, una emergencia, me golpeé, ok, pero consulte siempre al médico. Es que sin embargo, tú lo puedes decir, no, cuando el paciente te va a decir, no, se me despegó rápido. ¿Por qué? Porque no es simplemente colocar, simplemente hay que limpiar la zona, pasar el alcohol y entonces después pegarlo bien, a frotarlo. O sea, son diferentes pasos que hay que hacer, que hay que tomar en cuenta. Si la persona tiene vellos, hay que afeitar, esperar un rato, poner el alcohol y luego que el alcohol se seque, poner el parche. Entonces hay gente que lo he visto, igual que con el K-taping, sobre vellos. Claro, y el taping debe ser colocado por profesionales. ¿Entiendes? O hay personas también que tienen la creencia de aguantar el dolor porque por la edad o porque me toca, y es una cuestión de nosotros educar a esas personas que hay posibilidades de vivir mejor y sin dolor. Quiero cerrar con eso, que por favor suban su autoestima, valórense para tener calidad de vida sin dolor. Que este 2026 sea un año sin dolor y con una calidad de vida full actividades. Oye, aquí está bien. Licenciada Alicia, El chico Mao. licenciada Kevin Mundo, el Aire Mejía, Loaiza González, Pastor Venezuela, licenciada Mao, gracias por este día tan especial, Por este regalo. y por este gran regalo. Estamos despedidos. ¿Algo más que acordar? Con Mao, la vida sin dolor.